Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción al capítulo número 2 de Réplica Date Koiwasuru, o mejor conocido como Incluso una réplica puede enamorarse. Y bueno, en el episodio anterior nos habían introducido pues a esta peculiar pareja de Nao y Tsunao, viendo cómo pues nos dan ahí un poquito de contexto acerca de cómo pues Tsunao, después de pelearse, o sea, con su amiga y tal, eh, de repente, o sea, logra crear una réplica pues de sí misma, a la cual vemos que en un principio se termina utilizando para confrontar los problemas, o sea que pues ella terminaba pues ahí teniendo. Y aunque en un principio se parece pues ver una buena dinámica pues entre ambas, vemos como pues con el paso del tiempo Tsunao, o sea, se termina pues cada vez restringiendo más, cada vez pues encerrándose más en sí misma, al punto pues de básicamente, o sea, empezar a utilizar a la pobre de Nao, a su réplica, incluso para las situaciones pues más tontas, o sea, como terminamos viendo ahí simplemente porque le tocaba pues ahí el deber, el típico deber, o sea, de la que tiene que preparar pues ahí las cosas de la clase, borrar el pizarrón y toda esta situación. Nos terminan presentando a la amiga de, bueno, podríamos decir de ambas y tal, bastante buena, la verdad, con esa energía, ese espíritu, o sea, de creadora pues de historias y tal. Y viendo como pues aparentemente, o sea, tiene una muy buena relación, o sea, con la mismísima Nao, viendo, o sea, cómo incluso, o sea, pues están ahí en el mismo club. Y parece ser que la razón por la que la amiga, o sea, no se ha dado cuenta de la situación de Tsunao es debido a que Tsunao jamás termina yendo a el club. Solo cuando, pues, Nao, o sea, termina ahí suplantándola es cuando, bueno, terminan pues ahí interactuando. Pero todo esto, todo, bueno, parece pues ahí que hay un status quo, nos termina también explicando algunas cosas de cómo funciona la clonación esta, medio rara y tal. Hasta que termina pues llegando este chico, el as del baloncesto, creo que era el deporte que jugaba, que se había lastimado tristemente y tal, por lo cual parece que ya no puede llegar a jugar. Por lo cual vemos que termina pues inscribiéndose al club donde se encuentra Nao y su amiga, y viendo cómo pues estas parecen tener una dinámica, o sea, bastante divertida y tal, vemos como pues rápidamente nuestro muchacho pues termina ahí habituándose a la dinámica pues entre estas mismas. Una muy buena relación parece surgir pues ahí en este trío y tal, eh, despidiéndose de Ventilador Shan, la verdad. Y bueno, viendo cómo pues nuestro chico nos promete, o sea, terminar trayendo uno para no terminar muriendo de calor. Aunque al final ya nos termina mostrando como pues en la escena post créditos, Tsunao termina volviendo a clasecitas y tal, y obviamente se termina topando pues con nuestro muchacho, el cual pues venía ahí todo feliz con su ventilador, pero vemos como pues el contraste entre Nao y Tsunao pues es bastante grande, al punto de que es obvio de que algo pues está pasando con esta situación. Así que vamos a ver qué es lo que terminará respondiendo nuestro chico. No creo, o sea, que, o sea, me sorprendería si de repente dice, ah, qué extraño se está comportando Nao, o sea, me voy a molestar, porque no tiene sentido, o sea, es muy drástico el cambio, les digo, o sea, pero, en fin. Ya con esto, no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, justamente esto es lo que me terminaba temiendo, aunque esperaba, o sea, que fuera un poquito pues más adelante, o sea, con respecto a la trama, meter pues este conflicto, o sea, ya entre Nao y Tsunao. Así que ahora me interesa saber, ya que han metido pues el conflicto y tal, cómo van a desarrollar, o sea, ahora a partir pues de este momento.
Pero bueno, hablando un poquito pues de este capítulo, como pues era de esperarse, obviamente, o sea, hubo ahí un poquito de conflicto entre Nao y Tsunade debido pues a la situación de Sanada, o sea, con toda la cuestión de que pues terminó hablándole y tal del ventilador. Y vemos como pues obviamente Tsunade se termina molestando con Nao debido pues a que gracias a eso, o sea, pues, termina pues levantando obviamente bastantes ahí sospechas, así que pues le indica, o sea, que pues sí, o sea, no termine pues teniendo más cuidado, o sea, con esa situación. Al final, bueno, la pobre de Nao, bueno, termina pues ahí viendo un tiempo donde no puede pues llegar a volver hasta que pues se acercan los exámenes y obviamente como perezosa, o sea, que termina siendo esta Tsunade, termina enviando a Nao pues para hacer todo el estudio y todo pues el trabajo pues por esta misma. Bastante jodida, aunque aquí no se le puede culpar porque seguramente uno mismo, o sea, si tuviera esta capacidad de enviar un clon a tal, lo terminaría haciendo. Así que pues no, no creo que tengamos derecho a juzgar a esta Tsunade en ese contexto, la verdad. Pero en fin. Ya al final, bueno, vemos como pues Nao termina hablando, o sea, con Sanada acerca pues de lo acontecido. Parece, o sea, que Sanada sí que se ha interesado ya de buenas a primeras pues en nuestra querida chica, o sea, viendo como pues obviamente, o sea, parece pues interesarle hablar con ella. Y esto pues parece ser recíproco, viendo como pues termina habiendo una conexión pues entre ambos muchachos. Y para no tener complicaciones más adelante y tal, vemos como pues Nao termina planteando, o sea, que cuando, o sea, para no tener ahí dificultades, pues una forma, o sea, de no hablarlo, o sea, cuando pues esté entre comillas en esos días de malhumoramiento, así que para así pues no tener este conflicto, así que por eso pues vemos cómo se termina ahí mostrándose, bueno, cuando tenga recogido el caballito, el half up eh, puedes pues ahí llegar a hablarme de otra forma pues no, lo mejor será alejarse de mí totalmente. Muy muy curioso, es como que esperaba la verdad que el chico pues se diera ahí cuenta de algo pues ahí extraño y tal, o sea, de oh Dios, un juego de gemelas o algo por el estilo. Pero no, o sea, parece que de buenas a primeras, o sea, termina pues ahí creyendo toda la situación ahí con respecto pues a toda la situación pues de Nao, y al menos terminan resolviendo uno de los predicamentos, o sea, que se tenía para no terminar volver a tener el tropiezo, o sea, que terminaron teniendo con esta Tsunade. Curiosamente, cuando termina llegando nuestra querida amiga, hablando pues acerca de los doppelganger ahí en su historia y tal, curioso tema para hablar la verdad, y luego hablando pues de esta historia del regreso de la sirena y tal, o sea que tengo mucha intriga, o sea, porque lo estuve buscando para ver si me aparecía algo y no me termina saliendo nada, o sea, mm, no, o sea, ya apuro de la sirenita y de Odiseo y tal, pero no me termina saliendo, o sea, nada de ese tal, pero juro, o sea, que yo he leído esa historia antes, porque me suena un montón, o sea, toda esta idea de la mujer, o sea, que termina en coma y que su novio y tal, o sea, y se termina encontrando con una mujer, o sea, idéntica a ella y tal. Es como que medio raro, la verdad. No me acuerdo si cuál era el final, o sea, porque le digo, solo leí el inicio. Era como más de misterio en ese sentido. Pero quién sabe, o sea, tal vez me esté confundiendo también de historia y no tenga nada que ver, pero o sea, yo siento que sí era la misma historia, pero interesante, la verdad, o sea, que se terminaran hablando ahí de doppelgangers.
Y curioso, la verdad, este pensamiento, o sea, del chico, porque obviamente, o sea, uno pensaría de que es una historia feliz porque al final la chica termina despertando del coma y tal, pero es cierto, o sea, que terminó pasando pues con la otra chica, o sea, la, la doppelganger en todo este caso. Es como pues que nadie, o sea, se terminó preocupando pues de esta entidad al final y al cabo. Pero bueno, vemos cómo pues los días pasan, los exámenes pues parecen pues haberse resuelto y tal. Vemos cómo pues termina llegando un viaje escolar, el cual uno diría, o sea, tomando en cuenta la personalidad, o sea, y cómo pues ha actuado Sunao en todo este tiempo, me parece curioso, o sea, que no haya intentado, o sea, dejar que su clon vaya a la excursión y tal, o sea, sonaría lo típico, o sea, que haría alguien que no quiere involucrarse, pues ahí y tal, a no ser porque sea un viaje de relax y tal, o sea, probablemente terminó ahí aceptando. Pero lo normal hubiera sido, o sea, haber querido pues estar ahí en casa. Lamentablemente la esperanza de Nao era de que en esta excursión, o sea, su Nao terminara ahí divirtiéndose y pasándola bien y probablemente pues ahí interactuando con, o sea, con sus amigos y tal. Tristemente vemos que no terminó siendo así. Ya que como siempre Sunao simplemente pues termina apartándose de todo el mundo. Y aunque al final, bueno, vemos como pues Nao al hablar con el chico y tal, vemos como pues este está ahí un poquito pues triste, o sea, porque tenía ganas, o sea, ahí de estar ahí con esta Nao. Vemos como pues le propone una propuesta indecorosa y es el de una escapadita ahí de la escuela para tener su propia excursión. Muy bonito, la verdad, les digo, esto sería muy bonito, pero en la vida real, cuestionable, sinceramente, pero, o sea, me gusta aquí, o sea, la esencia romántica, o sea, que tiene pues ahí toda la situación, esta Sunao, digo, esta Nao al final yendo por su dinerito, que había ahorrado todo este tiempo, toda orgullosa ahí, toda mona, yendo al zoológico, parece ser, o sea, que Nao tiene como animal favorito al pandita rojo este, muy mona, la verdad se me ha encantado ahí la cita en el zoológico ahí entre nuestros muchachos. Así que muy bonito y muy buenas memorias pues para recordar. Aunque aquí, bueno, vemos que la lesión le termina afectando a nuestro querido chico, aunque termina diciendo algo extraño, la verdad, o sea, acerca de que la lesión esta, o sea, no le... Ay, ¿cómo lo dice? O sea, que no resultó, no es él el que resultó lastimado, y es como que, ¿por qué? O sea, chico, tú eres el que no puede jugar, o sea, no me dirás que fue la otra persona. Eh, O sea, como que da a entender, o sea, que la otra persona, o sea, que, bueno, aquí te da a entender que aparentemente un chico fue el que le terminó causando el daño. Eh, pero, o sea, como dice este, o sea, este Nanase se llamaba, ¿no? Nuestro chico. Eh, esa, o sea, al momento de decir, o sea, de que él no fue el lastimado y tal, me imagino, o sea, que hace referencia al otro tipo, o sea, que es el que tal vez terminó poquito peor de lesionado, pero me parece curioso la verdad, o sea, que lo haya eh, expuesto pues ahí de esa manera. Eh, ya después de eso, bueno, toca pues el momento de regresar a casita y aquí vemos el conflicto que termina teniendo Nao con esta Tsunao. Viendo cómo pues esta le recrimina después de que, bueno, la amiga al preocuparse pues ahí de que no tal terminó llamando pues ahí, le terminó llamando. Y obviamente pues al final pues vemos cómo terminó dándose cuenta esta Tsunao pues de la situación con Nao. Y aquí la verdad hay que decirlo, o sea, sí podríamos, bueno, sí podemos recriminar bastante a Tsunao.
la verdad, esa manera, o sea, de regañar a esta Nao y tal, y echándole en cara, o sea, cosas que es su culpa, prácticamente, o sea, que estén pasando esto de que, regrésame mi vida, me robaste mi vida, chica. Tú fuiste la que le entregó tu vida. Tú fuiste la que se rehusó vivir tu vida y no quisiste pues ahí afrontar las situaciones. O sea, no tienes ningún derecho a recriminarle nada a esta Nao, o sea, por o sea, intentar llevar pues esta vida y lograr hacer mejor, o sea, vivir mejor tu vida, o sea, de lo que tú podrías llegar a haber hecho. La verdad, sí me molesta, o sea, sí me molesta, o sea, porque entiendo y no me malentiendan, o sea, yo sé, entiendo, o sea, que esta Tsunao está pasando, o sea, por bastantes conflictos y tal, no es fácil, o sea, ver cómo, o sea, querer afrontar, o sea, en este punto ya está en un punto, o sea, donde ya ha dejado tanto, o sea, se ha acostumbrado tanto, o sea, a depender de esta Nao, eh, que ya al final, o sea, no sabe pues cómo confrontar su propia vida. Y luego, o sea, no conforme con eso, o sea, ver, o sea, cómo pues su copia y tal está viviendo esa vida, o sea, que ella le hubiera gustado llegar a vivir y tal, pues es doloroso, o sea, es muy, muy doloroso. Y lo entiendo bien, pero eso no justifica, o sea, que al final o sea, termine pues echando toda la culpa a Nao. O sea, yo entiendo su frustración, entiendo, o sea, que quiere en ese punto, o sea, lo que quiere pues es encontrar a alguien, o sea, a quien culpar, a quien echarle la culpa, o sea, de que su vida sea miserable. Y tal, pero no la puede recriminar, o sea, con Nao, que lo único que ha hecho pues es intentar complacerla en lo que le ha pedido. Y de hecho, o sea, si fuera por ella y tal, ella, o sea, con gusto, o sea, podría, le gustaría, o sea, ayudarla, o sea, arreglar las cosas y que ella pues pueda llegar a vivir una vida, o sea, que la haga dichosa. Eh, pero, en fin, duro, duro la verdad. O sea, ahora que pues bueno, ha entre comillas pues hecho desaparecer a su copia, no sé, o sea, me imagino, o sea, que vamos a intentar, bueno, vamos a ver, intentar a esta Tsunao recuperar su vida y tal, pero se va a dar cuenta, o sea, de que va a haber ahí complicaciones y va a tener que sí o sí a volver a llamar a Nao para que le termine resolviendo ahí las problemáticas. La verdad, o sea, me duele mucho, o sea, porque tengo el presentimiento, o sea, de saber cómo va a terminar esta obra. O sea, todo, o sea, les digo, o sea, ya me la solía desde el primer episodio y con este, o sea, solo hace más que confirmar mi temor. O sea, que al final va, o sea, veo alguna especie de sacrificio, les digo, por parte de Nao. Para hacer feliz a esta Tsunao y que Tsunao finalmente aprenda a vivir su vida y agradecerle pues a Nao todo este tiempo pues que le estuvo pues ahí ayudando por todo. Va a ser, sabes que me imagino una despedida de las típicas de estas historias, la despedida ahí, su Nao, digo, esta Nao desapareciendo lentamente y tal para siempre, wow. no, no voy a poder, o sea, voy a llorar la verdad, o sea, ya ahorita o sea, tan solo imaginarlo, o sea, me hace un nudo en la garganta, no quiero ni imaginar, o sea, cuando llegue a pasar, no voy a poder, chicos, no soy tan fuerte. Pero, en fin, a ver qué es lo que termina aconteciendo y si hay alguna esperanza de algún final feliz, pues para esta nave. Pero es que les digo, o sea, al ser una réplica, al explicarnos, o sea, no veo cómo pueda llegar a vivir. No, es que no veo cómo pueda llegar a vivir y tal. En otro contexto, o sea, sí lo vería factible, pero en un mundo entre comillas realista, o sea, lo veo complicado, la verdad, pero bueno. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.